Buenas noches, voy a revisar un artículo científico sobre videojuegos en educación desde el área de la psicología. Esta no es mi área va más bien por el lado de educación, diseño de videojuegos, desarrollo de videojuegos, entonces me perdonarán si cometo algunos errores, por favor me pueden hacer las correcciones en comentarios. El artículo es del 2019 y es escrito por Richard E. Meyer. Él ya había escrito otra revisión, precisamente en la revisión anual de psicología en el 2014, y él ha escrito otros artículos sobre videojuegos y psicología y educación. El artículo hace una revisión de 3 tipos de investigaciones en esta área de videojuegos y educación. La primera es una investigación de valor agregado, es decir, cogen 2 videojuegos educativos, pero se diferencian en una característica. Y lo que hacen es estudiar si esa característica mejora o no mejora o afecta, perdón, el aprendizaje. ¿Qué encontraron? Que hay 5 características que mejoran, que afectan de forma positiva el aprendizaje. La característica de modalidad, la de personalización, la de preentrenamiento, la de coaching y la de autoexplicación. Más adelante explicaré, pues comentaré qué es cada una de ellas. El segundo tipo de investigación que se realiza en el estudio es el de investigaciones de consecuencias cognitivas. Utilizan un videojuego o sea, no educativo, sino un videojuego para entretenimiento. Los comerciales, puede ser Tetris, puede ser Portal, puede ser Dark Souls, lo que sea. Y revisan si eso le desarrolla algún tipo de habilidad cognitiva a la persona después de que deja de jugar. Si la persona, todas las habilidades que está aplicando en el videojuego, puede transferir alguna de esas al mundo real. Que encontraron que los FPS, First Person Shooters, mejoran la atención, la habilidad de atención perceptual, y que los videojuegos de puzzles o acertijos, los de puzzles espaciales, de tipo sí, espaciales, mejoran pues, las habilidades de rotación mental en 2 dimensiones, por ejemplo con Tetris, lo cual tiene mucho sentido. El tercer tipo de investigación que se realiza es el de investigación por comparación de medios. Es decir, utilizan un videojuego educativo en el salón de clase y lo comparan con la educación tradicional y ven si de pronto hay algún impacto, algún efecto de mejora del aprendizaje en el salón de clase. Han encontrado videojuegos educativos que mejoran pues el aprendizaje en ciencia, matemáticas y aprendizaje en una segunda lengua. El índice del artículo, primero esta introducción, les estaba mencionando sobre qué tipo de investigación ya se hacía cada una de las 3, y luego ya específicamente cada uno de los tipos de investigación, la de valor agregado, la de consecuencias cognitivas y la de comparación de medios. Y luego ya es qué es lo que se debería hacer a futuro basado en lo que encontraron sobre videojuegos y educación y las conclusiones. Entonces primero esta parte de introducción a los videojuegos en la educación. Aquí comentan, yo no voy a entrar en detalle, ya pues ya deben leer el artículo. Comentan pues que los videojuegos en educación pues datan ya de un par de décadas por lo menos. De hecho datan de hace bastante tiempo, pero ya el estudio como tal de videojuegos en educación como que se ha solidificado en los últimos 20 años. Pero también comentan que había algunas afirmaciones de que los videojuegos podían llegar a, no sé, causar una gran revolución de los videojuegos, de la educación, perdón, cambiar muchas técnicas de estudio, y pues eso no se ha dado. Otros, pues de forma más pesimista, decían que no iban a servir para nada. Y aquí hace un breve recuento de esta historia de videojuegos y educación y de diferentes autores y que ahí se han encontrado. Y lo que dice perdón, lo que dice esta revisión es que este estudio pues, se enfocó en 3 preguntas basado en lo que han encontrado en investigaciones. Primero, ¿qué características producen aprendizaje? Segunda pregunta, ¿qué aprende la gente de jugar videojuegos en general, los videojuegos comerciales? Tercero, cómo se compara el efecto que hay entre el videojuego educativo y el aprendizaje convencional de aprendizaje, que son precisamente las 3 divisiones que tiene este artículo, que ya les había mencionado, los 3 tipos de estudios de investigación. Aquí hace como un marco teórico sobre lo que ha sido precisamente este campo desde 1989 hasta el presente, estas diferentes posturas sobre videojuegos y educación, una figura sobre los modelos cognitivos del aprendizaje multimedia, que es la información, las palabras, las imágenes, que entran a través de los oídos,
de los ojos y cómo se trabaja la memoria, precisamente con estas imágenes, sonidos, los modelos verbales, los modelos pictóricos y la integración con la memoria a largo plazo, que es el conocimiento, la asociación con el conocimiento previo. Y aquí hacen pues un análisis de los estudios que han encontrado cómo se aprende a través de los medios multimedia. También cita dos artículos, se cita el artículo de él del 2014 y otro del 2016, en donde dicen lo que han encontrado de por qué los videojuegos sirven para aprendizaje, pues en algunas áreas específicas, por qué se ha encontrado que funcionan para mejorar el aprendizaje en ciertas áreas. Y lo explica desde cinco teorías motivacionales. Primero, la teoría del interés y el valor. Es decir, la gente, los videojuegos muchas veces plantean temas que le interesan a la gente. Entonces van y los exploran a través de los videojuegos. Segundo, las teorías de la autoeficacia y la atribución. Los videojuegos, muchos videojuegos están diseñados de tal forma que, que les permite al jugador sentir sentir esto de que está avanzando, de que es bueno en lo que está haciendo. Y entonces lo mantiene en ese ciclo de recompensa, de que, bueno, a veces es más que una recompensa, pero este ciclo de que lo que está haciendo lo está haciendo bien. Y esto lo mantiene ahí motivado para que siga jugando. Tercero, la teoría de la orientación a metas. Esto es algo que también es muy recurrente del diseño de videojuegos, que son las metas en los videojuegos de si cumple tal misión secundaria o principal, entonces va a tener tal recompensa. En un RPG puede ser en experiencia, en la moneda del juego. Este tipo de metas también mantiene al jugador motivado para que siga jugando. Cuarto, la teoría de la autodeterminación y la motivación intrínseca. Pues eso también viene dentro del diseño de los videojuegos de cualquier tipo, no solo educativo. Muchos están diseñados para darle esa sensación de control al jugador, de que las decisiones que está tomando está afectando el juego y que de hecho las decisiones son las correctas, que tienen control sobre lo que sucede en el juego, y eso también lo motiva a que se mantenga jugando. Y de las experiencias internas, bueno, eso ya son motivaciones intrínsecas. Y quinto, la teoría bueno, no sé cómo traducirlo, social cue and embodiment, en donde por un lado, pues estos sí no son todos, pero muchos juegos aprovechan el factor social, y por otro lado el aprendizaje activo. Este tal vez es un poquito más limitado, pero eso, el enganchar a través de la interacción social, como se vio en Among Us, es una muy buena forma de mantener a la gente jugando. Bueno, y aquí ya termina esa recapitulación de videojuegos y de psicología y educación. Y pasa a explicar de cada uno de los tres tipos de investigación que analizaron, que les he mencionado anteriormente. Esto es de ahí, pues referencia a todos los autores para cada tipo de investigación. Y esto ya tienen que verlo específicamente, pues leerlo en el artículo. Aquí hace una breve descripción de cada uno de los tipos de investigación y qué tipo de cuál es la pregunta de investigación en cada uno de estos. Y aquí hay más datos sobre precisamente explicando cada uno de esos tipos de investigación. Las imágenes se van a ver con colores invertidos para evitar problemas de derechos de autor. Este es un juego llamado Diseñar una planta, que es un videojuego educativo para para el aprendizaje de cómo cultivar, crecer plantas en diferentes ambientes. Entonces el primer tipo de investigación es la investigación de valor agregado, que les había comentado. Son dos juegos, ambos grupos utilizan un videojuego, el mismo videojuego educativo, pero entre los videojuegos hay una característica diferente, y ellos lo que quieren verificar es esa característica mejoró el aprendizaje. ¿Qué es lo que encuentran? Bueno, aquí explican lo que les estoy comentando. ¿Qué es lo que encuentran? En esta tabla explican que 9 de 9 experimentos encontraron que es mejor las voces que el texto escrito. Esto es algo que pues, también de forma empírica se conoce en el diseño de videojuegos. Tiene un efecto bastante fuerte en el aprendizaje. 8 de 8 experimentos encontraron que los diálogos es mejor que tengan un contexto, que no sean diálogos solos, sino que sean diálogos conversacionales, que tengan que sea una conversación, un diálogo unido, cohesivo, que tengan, sí, que dé contexto en el mundo del videojuego y no simplemente textos aislados. 7 de 7 experimentos encontraron que pues, es importante la información antes del juego. Pues todos sabemos lo importante que puede llegar a ser un tutorial en los videojuegos de entretenimiento. Y
Y bueno, ahí también hay que hacer la anotación de los buenos tutoriales en los videojuegos de entretenimiento son los que a veces uno ni siquiera nota. Y de eso hay muchísimos ejemplos que se estudian en muchos canales. Y el coaching, que es, lo encontraron que en 2 experimentos de 15 encontraron que mejora el aprendizaje, el feedback, la retroalimentación al usuario y los consejos dentro del juego. Esto es algo que también se conoce en el diseño de videojuegos, para que el jugador no se pierda y no solo que no se pierda porque se le puede dar información sin llevarlo de la mano. Pero que vea que las acciones que está tomando en el juego, que su avatar, todo lo que afecta en el juego tenga un tipo de reacción para saber si está funcionando, si sus acciones, si tienen alguna repercusión o no hacen nada. Eso es también algo básico del diseño del juego. Aquí pues ya nombra los artículos, toda la bibliografía a la cual referenció y de forma como hace un pequeño resumen de lo que encontraron. Aquí explican precisamente todo lo que estaba mencionando en la tabla. Y finalmente en este tipo de investigación pues menciona las limitaciones. Él menciona que por un lado deberían aumentarse utilizar otras técnicas que también son interesantes, que podrían aportar mucha información a este tipo de estudios, como son el rastreo del ojo mientras juega, medidas psicológicas, medidas de neurociencia cognitiva y pues electrodos para saber cuál es el comportamiento del cerebro mientras se juega, además de resonancias magnéticas. También dice que sería importante más replicación, o sea, utilizar tal vez esas características funcionaron en un curso, pero cómo sé que si lo prueban otros 10 cursos va a seguir el mismo comportamiento. Falta que se prueben estos juegos en otros contextos, que se vuelva a hacer el experimento en otros contextos para corroborar que efectivamente fue así. Y que falta como hacer un mapeo de, bueno, estas características que se encontraron que mejoran el aprendizaje, para qué tipo de aprendizajes funcionan, para gente que aprende más, o sea, le funciona igual para gente que es más visual o que de pronto es más auditiva. O sobre esto, hay otra revisión que encuentra unos resultados sobre estos, tal vez lo mencioné después, sobre cómo se relacionan los videojuegos y qué tipos de aprendizajes fortalecen y cuáles fortalecen y a quiénes y a qué tipo de individuos les funciona mejor. Y lo otro que falta en este tipo de investigación es mapear a qué objetivos de instrucciones, o sea, como qué áreas les funciona, y hay un efecto mayor en cada una de estas características que se encontró, en cuáles, no sé, por ejemplo, de las que explicaban de tal vez los diálogos de voz les funcionan mejor, por decir algo, a los objetivos de matemáticas o a los de literatura. Entonces, ¿qué falta hacer ese tipo de estudios? El segundo tipo de estudio es de tipo de consecuencias cognitivas, es decir, un juego comercial cualquiera, como les comento, Portal, Dark Souls, GTA, lo que sea. Se analiza si las habilidades que uno utiliza durante el videojuego se transfieren al mundo real, tienen algún tipo de beneficio cuando uno deja de jugar. Y aquí pues dan varios ejemplos. ¿Qué fue lo que encontraron? Esta tabla resume lo que encontraron. No encontraron mucho porque los juegos son muy variados, pero sí, en 17 experimentos de 18 se encontró que los FPS mejoran la habilidad de atención perceptual. Y en 6 de 6 experimentos encontraron que los puzzles de tipo espacial mejoran las habilidades mentales de rotación en 2 dimensiones. Por ejemplo, Tetris, lo cual uno dice, pues tiene sentido, pero pues, para muchos juegos las habilidades que uno cree que funcionan en los videojuegos no se transfieren por fuera del mundo. Bueno, y aquí hacen la referencia de los artículos que utilizaron en pequeño resumen de que encontraron. También hacen una mención muy interesante. No, pero está en la anterior. Bueno. Aquí hacen una mención interesante sobre estos juegos de entrenamiento mental. Aquí mencionan 2 que supuestamente fueron construidos para mejorar estas habilidades de pensamiento rápido, y varios de esos estudios han encontrado que no sirven. Sin embargo, sí hay juegos creados en verdad por gente que ha estudiado estos temas y ha encontrado resultados positivos.
Entonces, pues muchos de estos videojuegos y apps, o sea, sí, sobre todo los que se encuentran para juegos móviles, que hablan de mejorar el aprendizaje y las habilidades cognitivas, no, realmente no se basa en ningún estudio científico, pero sí existen unos creados en contextos académicos. Me voy a volver un momento porque se me olvidó mencionar acá que algo que encontraron en el primer tipo de estudio, en el de qué características mejoran, que no, es que, bueno, sí, se encontraron que estas 5 mejoran el aprendizaje, que están muy relacionadas con el diseño de videojuegos, pero, por ejemplo, el realismo que encontraron que un videojuego es más realista, no va a mejorar las habilidades de aprendizaje. Y esto es algo que nosotros también en los videojuegos comerciales conocemos, que uno no necesita que sean las gráficas impresionantes, claro, a uno le gusta, pero un estilo diferente, mientras sea cohesivo, mientras sea atractivo, puede ser de cartoon, de anime, lo que sea, es suficiente para que a uno le parezca entretenido. Entonces, las imágenes fotorrealistas, las de alta definición, no mejoran el aprendizaje de videojuegos educativos. Y finalmente, el último tipo de investigación, es el de comparación de medios. Es decir, en un salón de clases se utiliza un videojuego educativo y se compara con un grupo en donde reciben educación tradicional. Hay que pues, comentar que la educación tradicional entendida en términos de que ya utilizan muchas herramientas tecnológicas, ¿no? Videos y incluso software educativo. Entonces, pues, lo tradicional pues ya avanza bastante. Y aquí pues detallan varios, sí, ahí tendrían ya que leerlo para llegar a mayor profundidad. ¿Qué es lo que encuentran? Que de 16 experimentos, 12 encontraron un efecto en videojuegos de ciencia, mejoran el aprendizaje en la ciencia. 4 de 6 mejoran el aprendizaje en matemática y 4 de 5 experimentos lo mejoraron en una segunda lengua, con un efecto de 1, que es fuerte. Claro, todo esto va a depender de cómo esté diseñado el videojuego. Ese es otro tema, cómo hacer bien un videojuego serio, o que es lo que llaman acá, un videojuego para educación. Sobre ese tema YouTube se ha encontrado bastante, porque pues en videojuegos de entretenimiento tenemos metodologías como Scrum adaptadas a videojuegos, porque hay apta y hay otros elementos que no están en el software normal. Pero ya han habido varios estudios porque aquí además hay que agregarle, además del arte y el manejo de equipos de software, hay que agregarle lo que son los requisitos educativos. El diseñador tiene que pensar en los objetivos educativos, irlo probando e ir haciendo evaluaciones. Sobre eso hay otros artículos, de pronto yo creo que lo vamos a mostrar en otro video. Aquí están pues los artículos que utilizaron para estos hallazgos sobre pues, entonces pues para mencionarles que depende, si el videojuego educativo está bien diseñado, pues se espera que se obtengan resultados educativos, que sea entretenido, y para eso se necesita expertos en diferentes áreas o alguien que maneje las diferentes áreas que son educación, pedagogía, diseño de videojuegos, desarrollo de videojuegos. Limitaciones que se podrían pues, verificar en estudios futuros es for motivational account, lo que decía in addition, in the worldwide tournament, wherever they sales for rated motivational comments. Sí, se me olvidaba. O sea, la pregunta que se hace es: ¿falta más investigación en cuanto a los videojuegos como medio son mejores para enseñar? Porque pues, es como comparar un medio de video, texto, y que depende del tipo de aprendizaje que tenga la persona, a quien le funciona mejor, pues depende del tipo de aprendizaje que utilice. Pero dicen, ¿los videojuegos como medios son mejores? ¿O será que se han encontrado resultados positivos? Es porque los videojuegos motivan, entonces es un medio como cualquiera, pero entonces el estudiante le dedica mucho más tiempo que a un libro o a un video, y es decir, que le va a estudiar más, y por eso se genera el efecto efecto de aprendizaje, de mayor aprendizaje, que hay que investigar más sobre eso porque aún no se ha encontrado. Y con eso ya se terminarían los 3 tipos de investigaciones en esto de educación y videojuegos. Entonces, para ya las recomendaciones que hace a futuro es esta tabla, que son las que ya he mencionado, que es replicar más estudios, saber si esos resultados que se encontraron funcionan en otros contextos, se mantienen.
averiguar qué tipos de aprendizaje son mejores, qué tipo de contenido, para qué materias funcionan mejor, qué objetivos de aprendizaje funcionan mejor con qué tipo de videojuegos educativos. Tal vez los de matemáticas funcionen con cierto género de videojuegos, o los de literatura con otro, o los de química con otro, que falta averiguar más sobre eso. También falta averiguar cuál es la mejor forma de integrar estos juegos en el salón de clase, ya sean en clases formales o informales. Y falta explicar cómo funciona, o sea, cómo se da este efecto, por qué mejora el aprendizaje ya desde teorías de psicología motivacionales, cognitivas, y utilizar otras medidas, utilizando otras variables como son medidas del movimiento del ojo, o medidas de cómo va cambiando las respuestas neuronales en el cerebro mientras se juega. Y con eso ya llegaría a las conclusiones. El autor concluye pues que desde su último estudio del 2014 se ha avanzado sobre todo en la parte de cuáles son las características que aumentan el aprendizaje, que fue el primer tipo de estudio, y que o sea, le parece que después de analizar todo lo que se ha encontrado, que la psicología tiene mucho que aportarle al diseño de videojuegos, porque al encontrar desde la psicología cuáles son los aspectos que hacen que el estudiante se motive y mejore su aprendizaje, van a mejorar el diseño, y a su vez estas nuevas formas de aprender a través de los videojuegos pueden ampliar el conocimiento que hay de la psicología sobre el aprendizaje, sobre la motivación. Entonces que la psicología apoya el diseño, apoya la educación, y lo que se encuentra a través de los videojuegos y lo que se encuentra en los videojuegos a su vez mejora lo que ya se tiene en la psicología. Muchas gracias. Hasta luego.